Hola a todos, mi nombre es Yomira Fernández Torres. Soy estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús de la especialidad de Educación Inicial, segundo ciclo. El día de hoy les voy a narrar la obra El Príncipe y el Mendigo del escritor estadounidense Mark Twain. Bueno, la historia comienza en Londres en el siglo XVI, donde en un extremo de la ciudad nació un niño que no era deseado por su familia. Su nombre era Tom Canty, mientras que en ese mismo día, en el otro extremo, en una familia muy acaudalada, pues la realeza, nació otro niño llamado Eduardo Tudor. Bueno, se cuenta que vivieron dos realidades totalmente distintas, pues mientras que Tom Canty era abusado por su padre y su abuela, quienes eran ladrones, le golpeaban, tuvo una infancia muy difícil, se podría decir, pues vivió mendigando, robando a pedido de sus padres, aunque digamos en muchas ocasiones él no quiso formar parte de eso, pero su padre lo golpeaba, su abuela lo golpeaba y su único, digamos, consuelo era su madre, que a veces le daba de las pocas migas de pan que tenía, o sus hermanas gemelas que trataban de cuidar de él. Mientras que en el otro extremo, pues Eduardo Tudor tuvo una vida dichosa, se podría decir, con una familia que lo quería, eh, lujos y todo tipo de cosas que pudo desear, juguetes, digamos, era la realeza, ¿no? Todo lo que un niño, digamos, en ese tiempo pudo haber tenido y más. Bueno, pasaron los años, los niños fueron creciendo. Tom, por su parte, a pesar de que era, digamos, vivía en una familia pobre, se podría decir, y a pesar de la vida que lleva debido a sus padres y a su familia, él, digamos, no tenía la misma mentalidad, se podría decir. Él quería cambiar, quería algo diferente. Así que gracias al padre Andrés, que le daba, digamos, algo de educación, Tom fue cambiando poco a poco sus modales, su forma de hablar, su forma de expresarse, ¿sí? Y digamos, de que al inicio las personas a su alrededor se burlaban de él, se puede decir que con el tiempo lo fueron respetando por el cambio que tuvo. Y así, él incluso a veces se creía un príncipe. En sus juegos él era un príncipe, jugaba con sus amiguitos, otros mendigos, a que él era un príncipe y que los gobernaba y así. Y así fueron pasando el tiempo y digamos ese deseo que él tenía se fue haciendo tan grande que incluso una vez soñó que él era un príncipe. Y al despertarse pues tuvo como una nueva meta, que era conocer a un príncipe de verdad, ver con sus propios ojos a un príncipe. Así que emprende su camino, digamos, hacia el palacio para que así su deseo se haga realidad. Al llegar al palacio, observa al príncipe, lo ve vestido lujosamente y mientras se acerca a las vallas que había ahí, un guardia lo echa diciéndole que era un mendigo, que se alejara de las puertas. El príncipe al verlo se indigna y va en su ayuda, lo rescata y lo lleva al palacio. Lo lleva al palacio, habla con él, Tom le cuenta su vida, le cuenta sus experiencias, lo que ha pasado, cómo es su familia. Y Eduardo cada vez se indigna más y más. En algún punto ellos llegan a intercambiar sus vestimentas y pues Tom, aunque cauteloso, le hace caso y hacen el intercambio. Mas al verse al espejo, ellos se dan cuenta de que eran idénticos, o sea que no había, digamos, ninguna diferencia al verse en el espejo. Ambos se sorprenden mucho y antes de que Tom siquiera pudiera reaccionar, Eduardo, vestido como un mendigo, agarra el sello y lo esconde
ahí en la misma habitación y sale corriendo de la habitación. Sale corriendo, llega con el guardia, digamos, a intentar castigarlo por lo que le hizo a Tom, pero el guardia al verlo lo reconoce como el mendigo y lo echa del palacio. Eduardo reacciona diciéndole que él es el rey, que cómo osa hacerle eso a él, pero el guardia no le hace caso y lo corre del palacio. Lo corren y al ser perseguido, pues Eduardo se pierde entre la multitud. O sea, empieza a caminar, a caminar, a caminar y llega a un punto en el que se pierde y ya no sabe cómo volver. Luego es encontrado por el padre de Tom, Juan Canty, quien al verlo en la calle a altas horas de la noche y pues al verlo llegar a su casa con el dinero que tenía que llevar, lo agarra, lo empieza a golpear y le empieza a decir que qué cosa hacía a esas horas en la calle, que deberías llevarle el dinero. Lo golpea y lo lleva a su casa. Mientras tanto, Tom en el palacio se está preguntando por qué el príncipe aún no ha llegado. ¿Dónde está el príncipe? Y luego dice que tal vez las demás personas vayan a pensar que él le hizo algo al príncipe, que se robó la ropa, lo van a ejecutar y está en un miedo constante, incluso se encierra en la habitación y no quiere salir. Y pues los criados al notar esto se corre la voz y todo el mundo empieza a decir que el príncipe se ha vuelto loco, que algo le pasa al príncipe y digamos eso llega a oídos del rey y el rey manda a llamar a su hijo. Al estar en presencia del rey, Tom se arrodilla y le dice que lo perdone, que él no sabe dónde está el príncipe, que él no es el príncipe. Y el rey no le cree. Siente compasión por él, piensa que su hijo se ha vuelto loco de tanto estudiar y él ordena que eso no debe, digamos, escapar del palacio, que nadie debe hablar de eso y que su hijo no estaba completamente loco, o sea, que solamente había olvidado algunas cosas, pero que su hijo iba a mejorar. Así que deberían cuidarlo todos y evitar que, digamos, siga diciendo que él no es el príncipe. Y esto sigue por un buen tiempo. Mientras tanto, Eduardo, al otro lado de la ciudad, al llegar a su casa, él sigue diciendo que él no es Tom, que él es el rey. Su madre, por la noche, hace algo que solamente sabía hacer con Tom, y Tom tenía una reacción, que era un gesto de cubrirse la cabeza con las manos. Y al hacerlo en repetidas ocasiones con Eduardo, ella se percata de que él no reacciona de la misma manera y se da cuenta de que en sí, al estar loco, él no, su cuerpo no olvidaría ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo se niega a creer que él no sea su hijo. Bueno, Eduardo se llega a escapar de ahí porque no quiere mendigar, que es lo que su padre quiere que haga. Logra escapar de ahí, pero lamentablemente es capturado por unos mendigos, quienes lo golpean y le hacen muchas cosas a Eduardo, quien, de nuevo, intentando huir de ellos, es capturado por su padre, pero es rescatado por Miles Hendon, un hombre que fue expulsado de su familia, pero que regresaba como un hijo pródigo, se podría decir, a casa. Es rescatado por él, lo salva de su padre y lo lleva. Él, al comunicarse con Eduardo, pues igual que todos los demás, piensa que él está loco, pero él siente compasión por él, le sigue la corriente y tiene pensado adoptarlo, incluso llevarlo a casa, adoptarlo, darle lujos, darle educación para que sea un niño feliz. Van juntos, pero se vuelven a separar porque, debido a los engaños del padre de Tom, pues Eduardo cae en la trampa y de nuevo es capturado por los mendigos y por Juan. En ese tiempo, él logra escapar de nuevo, pero esta vez es capturado por una persona que no está bien, digamos, sus facultades mentales. Era un ermitaño
que él pues al tratar de escapar se encuentra en esa cabaña y el ermitaño le dice que él es un arcángel. Él es un arcángel y que todos le tienen miedo y que él debería obedecerlo y así. Él le revela su identidad, le dice que es el rey, que él necesita volver al palacio y todo eso. Y pues se queda dormido. Y por la noche aquel ermitaño lo ata de manos y pies y empieza a afilar su cuchillo, pues tiene en mente asesinarlo. Eduardo despierta, está muerto de miedo y digamos que justo cuando está a punto de cometer el asesinato, llega Miles Hendon a preguntar por él. Pero el ermitaño lo despista y le dice que está en otro lado, que no está ahí. Así que Eduardo hace todo lo posible por gritar para que Miles lo pueda rescatar, pero lamentablemente pues no puede hacerlo y Miles es engañado por el ermitaño y llevado a otro lado. En ese momento pues quienes vuelven a ir por él son los mendigos y su padre y se lo vuelven a llevar. Luego de eso había uno de los mendigos que digamos le tenía bastante cólera, odio a Eduardo y idea un plan para que él sea arrestado y asesinado. Cumple su cometido y Eduardo es arrestado y está a punto de ser, digamos, recibir un castigo mayor, pero Miles Hendon vuelve a salvarlo. Descubre el engaño, descubre el chantaje y lo salva. Se lo lleva para que así, digamos, se lo lleva a su casa para, digamos, darle la educación que él tenía pensado darle. Lamentablemente para Miles, al llegar a su casa descubre que muchos de sus criados, su padre, su hermano, habían fallecido hace mucho tiempo. Y no hay, digamos, una persona para que reconozca que él realmente es el amo, por así decirlo, de la casa. Solamente queda un hermano que convenientemente se casó con la persona que iba a ser la esposa de Miles. Y él, al pedirle pues que la chica lo reconozca, ella se niega y le dice que no lo conoce, que no sabe quién es él. Así que el hermano de Miles hace que lo arresten por impostor, por ser un impostor que intenta, digamos, usurpar el poder, se podría decir. Él es arrestado y Eduardo es llevado con él a la cárcel. En la cárcel, Eduardo conoce a muchas personas que, digamos, en esa realidad hay incluso que son acusados injustamente y que pues la mayoría de ellos va a ser asesinado, colgado, azotado, quemado, entre otras cosas. Él se hace amigo de varios de ellos y les dice que él los va a liberar, que él es el rey, que él va a cambiar las leyes, que ya no va a permitir que ese tipo de atrocidades y cosas sigan sucediendo. Pero como siempre, pues no le creen. Al final, Miles es azotado y ambos son liberados luego y deciden emprender su camino a Londres. Miles en busca de un viejo amigo de su padre para que él se lo pueda ayudar para que recupere su nombre y Eduardo pues va camino a casa después de enterarse de que el rey ha muerto. Él quiere regresar a su hogar para evitar que un impostor sea coronado como un nuevo rey. Iban juntos hacia Londres. Mientras tanto, Tom ha hecho un progreso de ser un niño tímido y escurridizo al principio, de temer que digamos que cualquier cosa en cualquier momento lo vayan a descubrir, que lo vayan a asesinar por usurpar el lugar, pues se fue acostumbrando poco a poco al poder, a ayudar a otros, pues cuando digamos el rey murió, él se hizo cargo de muchas cosas y trataba de evitar que asesinaran a muchas personas. Pero digamos que poco a poco fue desligándose de la culpa de haber ocupado el lugar de Eduardo hasta que está llegando el día de su coronación.
Y mientras van pasando por las calles en procesión, arrojando monedas de oro a los ciudadanos, se encuentra con su madre. Esta al verlo lo reconoce y va corriendo hacia él, pero es apartada por los guardias que la alejan como una mendiga. Y Tom dice que él no conoce a esa mujer. Pero luego de que Tom dice eso, reacciona y le entra un estallido de culpa enorme porque se empieza a decir, empieza a recordar una y otra vez lo que dijo, que él renegó de su madre, que no reconoció a su madre, y sufre. Incluso las personas a su alrededor, que digamos sabían de la locura del príncipe, piensan que ha recaído, piensan que algo ha pasado, y pues Tom sigue triste, está cabizbajo durante el resto del proceso. Y cuando están a punto de coronarlo, Eduardo llega, interfiere y dice que no va a permitir que pongan la corona en la cabeza de un impostor. Y Tom reacciona y evita que le hagan daño a Eduardo, pues piensan que es un mendigo cualquiera que quiere impedir la coronación y pues están a punto de, digamos, hacerle cosas malas a Eduardo. Él lo evita y empiezan a hablar con todas las personas presentes, empiezan pues a tratar de revelar la identidad, pero nadie les cree. Y después de agotar todas las opciones, Eduardo dice que él sabe dónde está el sello real. Él sabe dónde está el sello real, así que esto va a demostrar su identidad. Manda a un criado a buscarlo, pero el criado vuelve y dice que no estaba en el lugar donde Eduardo lo mandó. Luego Tom recuerda y le dice, mi señor, acuérdese, aquel día cuando nosotros intercambiamos lugares, pasó esto, aquello, le hace recordar todo, excepto, digamos, dónde guardó el sello para que así no duden de su identidad. Y Eduardo, poco a poco, con la ayuda de Tom, es capaz de recordarlo. Recuerda dónde estaba el sello real y vuelve a mandar al criado a buscarlo. Esta vez sí lo encuentra y pues muchos aceptan la realidad de que él sí era el rey y que pues a quien tenían era un impostor, que no estaba fingiendo estar loco, sino que realmente no era el príncipe. Luego pues Eduardo, al convertirse en rey, gobernó, digamos, durante toda su vida, fue un buen rey debido a las experiencias que tuvo. Fue durante los pocos años de vida que tuvo un rey muy bueno. Tom volvió a su hogar, se podría decir, pero el rey le concedió unas ropas que, digamos, daban una señal de que él en algún punto fue un príncipe, actuó como un príncipe o actuó como rey para que él, digamos, tuviera una buena vida. A Miles lo nombró su caballero personal, le devolvió su nombre, su gloria, y Miles terminó casándose con quien iba a ser su esposa. Tom vivió hasta muy entrados años y fue una muy buena persona, una persona respetada durante toda su vida. Y Eduardo, durante los pocos años que vivió, tuvo un reinado muy bueno y siempre recordaba las experiencias por las que pasó cuando fue un mendigo.